Tras el incendio registrado la noche de ayer en la subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, ubicada en Santa Marta, Acatitla, vecinos comentan que previo al siniestro, la luz bajaba y subía de voltaje, hasta que se fue por completo y comenzaron a ver luces en el cielo. Al principio se fue la luz, ya luego regresó, pero quedó un zumbido muy fuerte. Y ya salimos a asomarnos y ya empezaba a salir humo de la bodega. Y empezamos a sacar a la gente porque empezó a sacar lumbre y como rayos, destellos de luz. Las llamas se esparcieron rápidamente por la calle, debido a que un líquido flamable salió de la subestación y recorrió parte de la calle, lo que ocasionó que algunos no pudieran salir de sus casas. Estábamos allá en el piso tirados con trapos húmedos para que no nos intoxicáramos, porque ya el humo estaba dentro de la casa también. Eso fue lo que nos ocurrió ayer. El heroico Cuerpo de Bomberos, la Comisión Federal de Electricidad, realizaron el corte de la energía eléctrica para evitar mayores afectaciones. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil evacuaron aproximadamente a 2.500 personas. La población que quiso regresar a su hogar pudo hacerlo cerca de las 10 de la noche. Mariana Sánchez, 21 Noticias.